Acá. Listo. Entonces, la clase pasada vimos el primer capítulo, vimos una pequeña introducción de este libro, ¿cierto? La importancia de este libro que es para nuestro vivir, que es el primer libro que nosotros deberíamos de estudiar, pues es este libro, ¿cierto? Es el libro de todo discípulo. Si nosotros queremos seguir a Yeshua, este es nuestro primer libro al cual tenemos que darle énfasis y al cual tenemos que estar estudiando, ¿cierto? La clase pasada vimos los primeros 10 capítulos, ¿sí? Donde vimos las 5 ofrendas, 3 voluntarias, 2 obligatorias, ¿cierto? Que nos toca seguir, que nos toca hacer si estuviéramos con el templo, pero también vimos cómo se haría como una implicación a nivel personal, ¿cierto? Vimos 3 ofrendas que son voluntarias, que es el holocausto, que es cuando se da la ofrenda total, se quema total la ofrenda, ¿cierto? No deja nada, todo se va y se quema. Y ese es como decirle yo al Eterno, yo estoy aquí, te quiero servir totalmente, mi tiempo, mi vida, todo lo que haga es para ti, ¿cierto? Ese sacrificio de que yo le pertenezco a él en totalidad, ¿sí? O sea, no, ay, no dejo mi bracito allá para que haga lo que quiera, no, es todo mi cuerpo, listo, todo lo que represento, mente, alma y espíritu, ¿listo? La segunda ofrenda que vimos fue la del servicio, ¿cierto? Que es donde se dan granos y cereales. Aquí está la representación de mi servicio ante los demás, ante el Eterno. Cosas que tienen que ver con el Eterno, que mi servicio sea para Él, que el trabajo, el estudio, todo lo que yo me desempeñe, todo lo haga para Él, sin importar si tengo un jefe malhumorado, sin importar si tengo un profesor bien grosero de aquí a la China, ¿sí? Sin importar las circunstancias, que donde yo esté pueda ser un ejemplo vivo del Eterno y que las cosas que hagas es con excelencia, no a medias, no porque, ay, no es que aquí me piden menos, no, con excelencia, como si fuera para el Eterno. ¿Listo? La tercera ofrenda es la de paz, que es donde se hacía y se dividía el animalito en 3 pedazos. Igual que en las otras, en la ofrenda de holocausto, se degolla el animal, se le saca toda la sangre y el cuerpo se divide en 3 porciones. ¿Sí? Una es para el Eterno, una es donde yo voy y le doy ofrenda al Eterno, el ofrenda y esa es ofrenda de olor grato al Eterno. La otra parte es para los levitas y la otra parte es para mí, ¿cierto? Para yo compartir. ¿Y eso qué representa? Una cena con el Eterno, de que el Eterno está conmigo en cada circunstancia. Y eso se hacía casi siempre cuando se hacía una fiesta, cuando se hacía un banquete familiar. Entonces, eso es algo que se tenía en cuenta para tener a Dios en cada una de esas festividades que nosotros hacíamos a nivel o hacemos a nivel personal. Hoy en día, ¿cómo lo podemos hacer? Pues buscando el Eterno, mostrando a Él que Él es el centro de la reunión, que no soy yo, que no es mi familia, que no es nadie alrededor, sino que Él es el centro de atracción y que Él es el que va a estar conmigo siempre. Que, ay, no, es que me voy para donde mi amiga, ya no lo necesito. No, Él está ahí conmigo, siempre va a estar conmigo, ¿listo? Y ese es, y representaría mi comunión con el Eterno, ¿sí? Mi comunión diaria con Él. Y vimos las 2 últimas ofrendas, la que es pecado y la que es por culpa. Vimos que el pecado es porque por esos pecados que no sé, esos pecados que no sabía, esos pecados que desconocía, ¿cierto? Y vimos el otro que es por la culpa, que son aquellos pecados que cometemos deliberada, bueno, que cometo por voluntad, que cometo de adrede, ¿sí? Hoy sí que no puedo decir esa palabra.
Entonces, esto es algo que debemos de ver y esto hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día todavía estamos en la misericordia del Eterno, todavía Dios nos puede perdonar mientras que nos arrepintamos, mientras que estemos con Él, pues Dios nos va a justificar, Dios nos va a perdonar. Eso no quiere decir que yo puedo hacer de adrede cualquier pecado, eso no quiere decir que yo sé que no puedo comer cochino, no puedo comer cerdo, pues lo hago porque eso no hay problema. Eso, deliberadamente. Gracias, María Elena. Es que la traté de decirlo también en la clase anterior y no, me enredó la lengua, la lengua se me traba, dicen. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que nosotros no porque estemos en la gracia, ay, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ay, no, ahí sí puedo hacer porque como estoy en la gracia, Dios me perdona, Dios es esto. No, recordemos que en el día del juicio, Dios va a dar la remuneración a cada uno como corresponde. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El día de la venganza, ese de venganza es más bien que él va a dar su remuneración. A cada cual le va a dar según le corresponde. Eso no es como nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos como a mí me quitan un ojo, pues yo le quito los dos ojos, la boca y si puedo las manos, pero que sienta y sienta, ¿cierto? Eso es como nosotros casi siempre hacemos. Sí, es casi nuestra naturaleza. Ay, a mí me hicieron esto, pues yo se lo voy a hacer el doble y el triple para que sienta más. No, el Eterno, ¿qué es lo que hace? Como lo dice su palabra, ojo por ojo. Ah, me quitaste un ojo, yo te quito un ojo. Ah, que me quitaste un pie, yo te quito el pie, ¿sí? Pero no te quita más de lo que tú hiciste. Entonces, da el pago según conforme nosotros hagamos. Entonces, esto es algo que tenemos que tener pendiente, ¿vale? Entonces, de por sí, entonces, ese de culpa, pues no podemos tomarlo como libertinaje, como que puedo hacer todo porque sí, no, sino que tengo que vivir, tengo que estar buscando el Eterno para no infringir, sea por ignorancia, porque no conozco, porque no sé, porque eso no me justifica que yo peque. O sea, ay, no, es que como no sé, no importa que peque, no, eso no te justifica. Por eso debemos estudiar día y noche las escrituras y tampoco puedo tomar por libertinaje ahorita que estamos en la gracia, ¿cierto? Sino que estar preocupados de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, ¿sí? Que nosotros estemos preocupados, que nosotros estemos buscando obedecer y agradar al Eterno siempre. ¿Listo? Los 24 días, las 24 horas, las 7 días a las de la semana, los 365 del año, todos los años de nuestras vidas. Y ahí ya le pueden ir sumando y sumando ahí hasta que lleguemos a nuestro día final. ¿Listo? Eso vimos en los primeros 7 capítulos. Ya después vimos en el capítulo 8, 9 y 10, vimos cómo se da todo esto de la entrega del templo, cómo se consagraron los sacerdotes, ¿cierto? Cómo empieza y se inaugura el sacerdocio levítico y también cómo vemos una ofrenda que hace dos personajes, que es Nabat y Abiú, ¿cierto? Que lo vimos allá al final de la clase pasada, cómo esto de querer ensalzarse o de querer hacer las cosas a mi modo no le agrada al Eterno. El Eterno ya tiene establecido un modo, él ya tiene dicho cómo quiere que le adoremos, cómo quiere que le busquemos, cómo quiere que le obedezcamos, más no como yo quiero hacerlo y así como yo lo hago, así está bien. No, ya el Eterno tiene un modo y así es como debemos de hacerlo. Por eso un ejemplo vívido de ellos es este capítulo 10, donde nos muestra lo de Nadab y Abiú, cómo entregaron un fuego extraño, un fuego que ellos dijeron yo lo entrego en un momento que no debía, Dios ni siquiera se los había pedido y pues hicieron algo mal. ¿Listo? Y eso lo vimos ya la clase pasada.
Hoy ya vamos a empezar con esta segunda sección donde nos lleva a vivir una vida consagrada a Él. ¿Cómo consagrarnos? ¿Cómo realmente me consagro yo? ¿Cómo me va a consagrar el Eterno? Lo vamos a ver a lo largo de estos capítulos. Y vamos a empezar con el capítulo 11. Un segundo más. Listo. Y en el capítulo 11, ¿qué vemos? Las leyes dietéticas, ¿cierto? Estas lo tocamos mucho en el curso básico, ¿sí? Y estas leyes dietéticas, ¿sí? O muchos le dicen que la dieta levítica, ¿sí? Porque como está en el libro de Levítico, entonces le dicen las dietas levíticas, pero eso no era solo para los levitas, era para las 12 tribus y para aquellos que adoptaran el pacto, siguieran el pacto, quisieran servir al Eterno, sea extranjero, ¿listo? Y este es el primer paso, y si vimos los otros, no hablaba nada de consagración en los otros 10 capítulos anteriores, no veíamos sino las ofrendas, pero no nos mandaba leyes a nosotros como pueblo, ¿sí? Ya eran mucho más específicas y no eran tan, ¿cómo se dice? Tan específicas para nosotros como pueblo de seguir, ¿sí? Como cada individuo de seguir. ¿Listo? Entonces, este es el primer paso donde el Eterno va a empezar a tratar con nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Él no empieza con lo más difícil, empieza con lo más fácil, que es con lo que tú comes, algo que tú estás a diario decidiendo, ay, venga, yo como esto, ay, hoy que me preparo, ay, me preparo esto, me preparo aquello, y estamos queriendo estar mirando qué comer, ¿cierto? Entonces acá el Eterno te da ciertas bases de qué comer y qué no comer, qué te beneficia para tu vida y qué te afecta para tu vida, para tu organismo, ¿sí? Y acá es algo que Él no empieza y empieza a limpiarnos con nuestra manera de comer. Desde esta manera empieza a mostrarnos, ¿sí? Cómo empezar desde algo tan chiquito como es la comida, que si yo le empiezo a obedecer desde la comida, de algo tan diminuto como ello, es más fácil que yo le empiece a obedecer en mandamientos mucho más pesados y mucho más complicados, ¿sí? Y que a veces son muchos más difíciles, porque la comida es más fácil decidir, ah, no, pues no como cerdo, pues no como cerdo, listo, no hay problema, ¿cierto? Ya es muy diferente a que me digan que me tengo que circuncidar, por lo menos para los varones. Pues ahí sí lo pienso, porque es que me toca ir al médico, me toca hacer esto, me toca hacer lo otro, ¿cierto? Es un poquito más complicado. Entonces, él no empieza por directo, ¿sí? En lo complicado, sino empieza en lo fácil. Es lo mismo que nosotros con los niños chiquitos. Con los niños chiquitos nosotros no empezamos a pasarle un libro de matemáticas a un niño de 1 año y le digamos, léalo. Pues no va a entender nada, ¿cierto? Lo único que va a hacer es coger y rasgar las hojas porque dice, ah, esto es para jugar. Entonces lo va a dañar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es? Dios nos da las cosas según cómo vayamos avanzando. Si nosotros empezamos a moldear nuestro carácter desde la parte más chiquita, que es nuestra comida, vamos a empezar a conocer mucho más de él y empezar a obedecerle mucho más a él, porque ahí nos hace ciertas preguntas. ¿Será que Dios ya sabía algo que apenas estaba dando a conocer? Que lo que comes tiene una relación íntima con tu pensar y con el sentirte. A veces porque nos sentimos tan cansados, a veces porque nos sentimos como, ay, muy desfallecidos, porque no tenemos los ánimos que debemos de tener, ¿cierto? O a veces tu manera de comer repercute en tu manera de pensar o en tu carácter. A veces sí, a veces nuestra comida, a veces afecta a nuestro organismo y a ciertas células, incluso ya hay estudios que están demostrando, ¿sí?
que si nosotros quitamos ciertas cosas que nos están dañando, que nos quitan y que nos ponen nervios, por lo menos un ejemplo de ello, acá en Colombia nosotros tomamos algo que se llama tinto. No sé allá en sus países, no sé si le llamen café o cómo le llamen, acá se le dice tinto y es a base de cafeína. ¿Sí? Y hay personas que son muy nerviosas, van y se toman un tinto, definitivamente no van a poder dormir, o se les suben los nervios y empiezan a temblar y empiezan sí, cosas así por el estilo. En cambio, hay otras personas que no les da nada. Entonces, si esta persona quita el tinto, pues se va a ver beneficiada, ya no va a sufrir de tantos nervios, va a poder dormir bien, ¿cierto? Lo mismo una persona que es con el chocolate. No sé si ustedes han visto personas que comen chocolate y mejor dicho se vuelven hiperactivas que nadie las puede calmar. Que eso mejor dicho ahí sí saltan, corren, eso dale un niño chiquito que siempre que les guste, que ese chocolate les cause ese efecto, uy, Dios mío. Eso yo no sé para dónde meterse y esconderse uno porque eso salta, brinca aquí, allá, allá y uno no sabe qué hacer para bajarle ese ánimo que tienen de un momento a otro, ¿cierto? Ahí uno dice, uy, no, ya nunca más le doy chocolate porque si no, ¿quién se lo aguanta, cierto? Eso mismo pasa acá. Si nomás eso así repercute tanto en una persona, pues es cuando nosotros debemos de evaluar nuestros alimentos, cuáles alimentos sí me están dando la energía que yo necesito para mi diario vivir o me están afectando en mi carácter, en mis emociones, me bajan de ánimo, cosas así por el estilo, ¿sí? Por eso a veces estamos estresados, enojados, afanosos, ¿sí? Porque a veces no comemos lo que necesitamos y ya pasamos todo el día como ogros. No sé si han visto personas que no comen al tiempo, a la hora que es, y ya 10 minutos después eso parece, mejor dicho, como si lo hubieran insultado, le hubieran dicho qué cosa, pero anda, hay un genio que eso sí come y eso se vuelve dulce, lindo, bonito, ¿cierto? Eso mismo, entonces vemos que hasta eso hay que cuidar, ¿cierto? Nuestras horas de comer, qué comemos, qué no comemos, eso nos repercute en nuestras vidas. Entonces, en este capítulo, pues vamos a encontrar qué podemos comer y qué no podemos comer, qué me ayuda, qué me beneficia a mi cuerpo y qué no me ayuda, qué realmente me trae toxinas a mi vida y qué realmente me va a servir de alimento y de beneficio. Por lo menos, si nosotros miramos a nivel de naturaleza, hay ciertas cadenas alimentarias, ¿cierto? Hay ciertos animales que comen vegetales, otros animales que comen ciertas criaturas de insectos, por lo menos las iguanas y todos estos comen insectos, ¿cierto? Los sapos también comen insectos, entonces uno pone ya estamos en otro nivel. Hay otro nivel que se comen las ranas, por lo menos hay culebras que se comen las ranas, los ratones y todo esto, ¿cierto? Y si subimos al nivel, hay pájaros que se comen las culebras. Y si subimos al otro nivel, pues así seguimos mirando que sigue avanzando, ¿cierto? Lo mismo pasa a nivel de higiene en cuanto a la naturaleza. Ustedes no se han preguntado por qué en la selva y uno va caminando o en el bosque uno va caminando y no encuentra ningún estiércol de algún animal de esos grandes como vacas, como cosas así, uno casi no encuentra porque hay bichitos que se andan comiendo eso, son destinados para limpiar eso. Lo mismo pasa en el mar. En el mar hay bichitos, hay animales que también se las pasan limpiando. O hay pescaditos, incluso no sé si ustedes han visto en estos programas documentales que pasan leones no, sino tiburones, ¿sí? Y al lado de esos tiburones hay unos pececitos chiquitos ahí como acompañándolos. Pero en sí lo que están haciendo es limpiando la piel del tiburón, ¿sí? Esa piel muerta del tiburón, ellos se lo van comiendo.
Imagínense, hasta eso Dios creó para que los animales pudieran estar con su higiene, pudieran estar en un lugar muy bien, ¿sí? Y por eso es que hay unos como los camarones, los ostiones y todo eso son los que se encargan de limpiar el mar. Por eso es que a veces cuando uno come camarones o ciertos tipo de estos de comida de mar, a veces nos intoxicamos. No sé si ustedes han visto personas que se intoxiquen solo por comer un calamar o algo así, de una vez se les sube todo a la cabeza. Por eso mismo, porque traen mucha toxicidad, ¿sí? Traen mucha mugre, pues imagínense toda la mugre que recogen del mar, pues eso es lo que nos estaríamos comiendo. Y a eso es a lo que Dios nos llama, a que tengamos cuidado de realmente comer las cosas buenas. Es lo mismo que yo entre las aves, ay, pues me como un buitre, esos que comen solo cosas carroñeras, pues qué tal yo comerme eso. Ahí si ustedes dicen, uy, no, eso no, ¿cierto? Yo no quiero eso. Pero porque si nos comemos los camarones y todo eso que también es lo mismo, pero es del mar, ¿sí? Entonces son cosas que uno tiene que evaluar y uno tiene que mirar, bueno, ¿qué animales realmente comen cosas buenas y me están ayudando para mi vida y para mi beneficio en cuanto a salud, ¿cierto? También en cuanto a las aves, ya les dije, los de la rapiña. Y pues lo mismo pasa con los terrestres, porque ese comer ratones, porque comer eso de culebras, porque comer sapos, porque comer todos esos, porque no traen un beneficio. Hay muchos que traen más toxicidad que lo que realmente beneficia. Por lo menos el cerdo. El cerdo hay estudios que ahorita quieren decir lo contrario, pero el cerdo no suda. Ustedes cuando han visto un cerdo echar agua y agua, eso por esa gordura que tiene nunca, ¿cierto? Entonces cada vez más gordos, pero nunca botan un pedacito de sudor chiquito. Entonces, pues imagínense todas esas toxinas, todo ese sudor es lo mismo que ustedes, imagínense saque todo ese jugo de sudor que ustedes tienen y lo ponen así en un vasito y se lo toman, es lo mismo que están comiendo con el cerdo. ¿Por qué? Porque él no saca ese sudor, sino que lo deja dentro de su cuerpo y a ustedes comerse el chicharrón del cerdo, las costillitas de cerdito, todas esas cosas, pues ¿qué pasan? Pues nos estamos comiendo eso y el cerdo, si ustedes se ponen y ustedes van a un criadero de cerdos, los cerdos hasta se comen su propio excremento. Ellos van y hacen sus excreciones y todo eso y van y se las comen con su comida, eso no les importa, eso no permanecen limpios, antes les gusta estar más en el lodo que estar en el lugar limpio, pues imagínense cuántas cosas no tendrán, ¿no? Y si nos regañan porque una papita se cae al suelo y dice, uy, ya se va a enfermar con eso, pues ¿qué será con un cerdo de realmente que come tanta cosa fea, ¿no? Entonces, eso es para que ustedes lo miren y se pongan solo a mirar en cuanto a higiene, así nomás por vistazo, que se pongan a evaluar lo que ustedes comen, realmente qué les beneficia y qué les aporta a su vida, ¿sí? Y no quiero decir solo en cuanto a estos animales, por lo menos hay personas que sufren del colesterol, de la diabetes, de todo eso, pues les toca dejar ciertos alimentos y consumir otros que sí les beneficia a su vida, ¿sí? Eso es algo que debemos también de mirar, cuidar nuestra salud dependiendo cómo estemos y cómo esté nuestro cuerpo. ¿Sí? Por eso Dios lo primero que nos forma y nos pone a mirar es que esté nuestro cuerpo, que esté nuestra capacidad siempre sano, fuerte, con el fin de que le podamos servir lo mejor que podamos, ¿sí? Empieza con nuestra salud y eso es lo que toca en este capítulo 11. Ya en el capítulo 12 va a tocar aspectos del cuerpo, ¿sí? Y para más exactitud, los aspectos del cuerpo de una mujer, ¿sí? Porque acá habla de aspectos muy importantes de nuestro cuerpo. Por lo menos que esto sea solo en las mujeres, por eso digo que es para las mujeres, porque es lo que se hace en el momento del parto o del embarazo.
Al dar a luz un niño no es lo mismo que dar a luz una niña. No me pregunten por qué, porque todavía no se ha descubierto el por qué Dios pone que un niño que uno al dar a luz un niño debe estar en quietedad, estar mejor dicho, en reposo 40 días, ¿sí? Pero en cambio, cuando uno tiene una mujer, debe ser el doble, 80 días, ¿cierto? Entonces, ese cuidado que uno debe tener, pues es algo que me va a ayudar. No es como hoy en día alguien va y tiene un niño o una niña y ya al día siguiente está saliendo a hacer compras, está saliendo a hacer de todo y no se cuida. Por eso es que también resultan enfermedades, resultan cosas que a veces no tenemos vistas, ¿sí? Y ahí después dice que después de tener alumbramiento, ¿qué debo hacer? Una purificación. Me debo de lavar, me debo de limpiar, me debo de purificar. Entonces son cosas, no se sabe por qué a la mujer le toca más tiempo de estar en reposo, se dice, no está confirmado, ¿sí? Que es porque estoy dando a una mujer que va a dar más vida, ¿sí? O sea, estoy generando más vida que va a generar más vida, pues de lógico es un trabajo mucho mayor, ¿no? Se puede decir que es por eso, pero en realidad no está confirmado y Dios todavía no lo ha revelado, ¿listo? Acá María Elena dice que porque la mujer es procreadora, por eso es mucho más tiempo de reposo cuando da luz. Esa es una de las razones que se ha podido decir, pero no está confirmada, ¿sí? Por eso no les puedo decir que sí a ciencia cierta, porque el Eterno solo sabe el por qué eso, ¿listo? Se cree que es una de las razones y es muy válida, ¿no? No podemos decir que no, porque siempre eso de llevar a un niño en el vientre 9 meses y estar cárguelo para aquí, cárguelo para allá y fuera eso, todas esas funciones, pues no es nada fácil, ¿cierto? No todos lo podríamos hacer. ¿Vale? ¿Listo? Eso en cuanto al capítulo 12. Ya si ustedes lo quieren estudiar mucho más, ahí se los dejo para que ustedes lo verifiquen. Ya en el capítulo 13, y ahí creo que igual en este capítulo 12, si no estoy mal, también nos sigue dando instrucciones de otras higienes, ¿sí? Nos habla de la importancia que tenemos que tener en cuanto a infecciones corporales, ¿sí? Por eso nos dicen que cuidado con las inyecciones, porque que miremos que realmente estén selladas, porque si se pasa, si tiene una jeringa que está usada, a otra persona, pues es posible que se pase la enfermedad que tiene la otra persona a nosotros, ¿cierto? Por eso es que tiene uno que tener muchos cuidados en cuanto a ese, que por lo menos estar cuidado con la sangre, no comer sangre ni nada de eso es por higiene, por salud, porque nos podemos dejar de ciertas cosas. Primero nos habla de la lepra. En estos capítulos del 13 al 14 nos empieza a hablar de la lepra, de cómo se contagia. Y para esa época la lepra parecía algo como hoy en día, muy mayor, así como el cáncer. No quiero decir que sea igual, sino que se ve o se vivía así, o sea, de cantidad. Muy reconocido, pasaba muy frecuente, ¿sí? En cuanto a la vida, se podía dar en una persona, se podía dar en telas, ¿sí? En telas, recordemos que ellos para ese tiempo vivían era en carpas, en tiendas, que era de telas, ¿sí? Y cuando eso pasaba, pues les tocaba cerrar toda la carpa, no dejar entrar a nadie y hasta de pronto hasta llegar a quemar todo eso porque se podía contaminar y te podías contagiar tú de la lepra. Lo mismo, si una persona tenía lepra, tenía que estar siete días 7 días apartado de todo el pueblo, ya se me olvidó, en cuarentena, ¿sí? 7 días allí donde nadie te podía ver, solo el sacerdote entraba o solo un levita que estuviera a cargo de revisarte podía entrar y mirar si estabas bien o no, si tu lepra era maligna o no, ¿sí? Eso es lo que se hacía algo para esta época.
Ya después nos empieza a hablar en el capítulo 15 de las impurezas físicas. Acá nos habla tanto en el aspecto de higiene, tanto del hombre como de la mujer, y más en la vida conyugal, en la vida de un matrimonio, ¿sí? Nos habla un ejemplo de ello, de la costumbre de las mujeres, ¿sí? Es decir, de la regla, lo que hoy en día se le dice como regla, ¿sí? Se dice qué se debe hacer en ese momento, cómo tener que hacerlo, que cuando se acabe la regla tiene uno que purificarse, que después de que le pase la regla dejar unos 7 días después y ahí sí entrar, ahí sí poder estar con su esposo, es decir, poder tener sexo con su esposo, ¿listo? Y eso, todo eso en el formato de matrimonio. Lo mismo habla en cuanto a los hombres de la eyaculación que ellos tienen, ¿sí? De que si es una eyaculación y se ensucian o algo así, están malditos hasta caer la noche. Lo mismo las mujeres, ¿sí? Si alguna otra parte del cuerpo toca o alguna cosa toca limpiarlas, toca lavarlas. Eso no lo enseña las escrituras, o sea, eso que nos dijo las abuelitas, ay, si ensució la cama, vaya, lávelo, eso ya estaba escrito en la Biblia, ¿no? Y eso es algo que vemos que es bonito ver cómo Dios desde ese entonces ya nos estaba empezando a cuidar a cada uno de nosotros, ¿cierto? Ya después, en el capítulo 16 al 17, nos habla que solo hay un santuario, solo hay un templo, solo hay un lugar a donde ir a refugiarnos al Eterno, que es como, que es con la expiación de pecados. O sea, nos lo deja claro que también están los sacrificios, cómo seguir los sacrificios, cómo hacer esto, ¿cierto? Y que esto es para los que lo siguen y no para los demonios, ¿sí? O sea, que nosotros debemos de purificarnos y seguirlo solo a él, pero no a los demonios, que los sacrificios son para él como él lo estipuló, más no como lo dicen los demonios o como lo dicen los cultos a diferentes dioses, como lo vimos en Éxodo, ¿no? Que por lo menos estos dioses que tocaba llevarle el excremento como adoración, orgías para adorarlos y todo eso, Dios no lo pide y eso está en contra de él. Por eso es que debemos buscarle y debemos de conocer qué es lo que él pide. Y si él dice que nosotros somos un santuario para él, hoy en día, antes era el tabernáculo, hoy en día nosotros somos tabernáculo, ¿cierto? Cada uno de nosotros somos un tabernáculo, entonces nosotros tenemos que vivir una vida santa y perfecta ante él. Y si vemos acá, ha tocado ya temas muy constantes en nuestras vidas y que se da mucho a nuestro vida y a nuestro caminar. Después nos sigue hablando de muchas más cosas, de cómo vivir en santidad. Ya nos habla de la higiene, nos habló de la comida, nos habló de dejar de estar con ciertas cosas, ¿cierto? De cuidar la saliva, de cuidar por lo menos la sangre y todo eso. Y acá ya nos empieza a decir cómo vivir una vida de santidad en cuanto a nuestras relaciones sexuales y en cuanto al matrimonio. ¿Cómo yo debo comportarme bajo el matrimonio? ¿Qué cosas puedo hacer en cuanto a relaciones sexuales y cuáles no? ¿Sí? ¿Y por qué el Eterno nos decía eso desde semejante, desde esa época? Imagínense, desde el año 1400 o 1500 antes de Cristo, ¿sí? Pues imagínense, ya llevamos 3000 años de diferencia y aún así estas leyes todavía están en vigencia, ¿no? Y si uno se pone a mirar, uno dice, pero es que acá está más claro y aún así siguen haciendo otras cosas. Y es porque en esa época, por lo menos para los egipcios, era muy común tener varias mujeres, para ellos era muy común vivir y tener una y otra mujer y estar así, ¿sí? No les importaba, también se veía muchas cosas que aquí va a nombrar.
¿sí? Y entre más instrucción nosotros tengamos, entre más conocimientos acerca de las leyes tengamos, mucho más civilizados vamos a ser. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos de seguir estas leyes, pues nos vamos a seguir bajo nuestros deseos. ¿Qué tal si nosotros nos dejamos de llevar por la ira, por la rabia? Pues definitivamente vamos a hacer cosas tan feas, que eso ya lo hemos visto a nivel de noticieros, a nivel de personas, de otras personas, que se dejan llevar por su rabia y hasta llegan a matar a su esposa, a sus hijos, por una infidelidad, ¿sí? O porque, ay, porque mi hijo, ay, que se calle, que no sé qué, y con un puño va y lo mata por dejarse llevar. Y después, ¿qué pasa? Arrepentidos porque no lo querían hacer. Solo quería que se callara, solo quería que no estuviera molestando. ¿Mm? Imagínense, pues si no más en eso, pues cuánto no será en otras cosas tan fundamentales como es el sexo, como es las relaciones en matrimonio, ¿sí? Ya acá en el capítulo 18 nos va a hablar de actos de inmoralidad prohibidos, que esto para ahorita tocar esto realmente con alguien que no conozca el Eterno o que quiera rechazarlo, esto para ellos ya es un insulto. Sí, porque acá que nos habla de que no podemos tener incesto. Un incesto que es estar con familiares cercanos, es decir, que estar con mi mamá, con mi hermano, con mi primo, con personas así muy cercanas a mi línea genealógica, por así decirlo, ¿sí? Por lo menos que no puedo tener bestialismo. ¿Qué es esto de bestialismo? Unirme a los animales. Hoy en día, ¿qué se está viendo? Hoy en día se ve eso, hay hombres que ya cogen a los perritos y yo no sé qué tantas cosas le hacen, ¿sí? La homosexualidad, eso no se ve, no se debe hacer, el lesbianismo, ¿sí? Ahí dice no se echará hombre con hombre ni mujer con mujer y muchas otras cosas más que toca ahí en este capítulo. ¿Mm? Y eso es lo que hoy en día se está dando. Hoy en día, ¿qué dicen? Hoy en día no podemos decirle nada a ellos porque, mejor dicho, eso ya es ir en contra. Incluso hasta es posible que cogen y cancelen este video solo por estar diciendo esto, ¿sí? Entonces, todo esto uno lo ve y esto es problemático. Ya hoy en día hasta sacan Biblias que ya no tengan estos capítulos, ya no tengan estos versículos, porque pobrecitos, no se les puede decir nada, ¿sí? O sea, no se les puede decir nada en cuanto a esto. Ya en el capítulo 19 ya nos hace un llamado muy profundo más a la santidad en cuanto a mi carácter, en cuanto a mis actos. ¿De qué? De pues bueno, evitar de estar en riñas con mi prójimo cada ratico. Ay, que me miró mal. Uy, pues es que ahora veas que se me, verá. Ay, no, que es que preciso me habló golpeado, pues yo también le hablo golpeado y ahí empieza la pelea solo por eso sin saber si la otra persona pues estaba de mal humor y preciso usted llegó en el momento equivocado. O que te miró mal, pero ni siquiera te estaba mirando a ti y estaba mirando por allá, estaba por allá perdido y preciso te cayó la mirada mal a ti, ¿sí? Y nos ponemos bravos y nos enfurecemos por eso, por cosas que no tienen fundamento, ¿sí? Y eso es algo que debemos de cuidar. También el andar chismeando, el andar ahí hablando, ahí estar pendiente de la vida de los demás más que de la de uno, ¿sí? O el estar mirando la paja del otro en vez de estar mirando la propia mía. No, todo eso nos lo habla acá la escritura. Tener cuidado con el maldecir, ¿sí? A veces estamos muy frecuentes a estar maldiciendo por todo, al estar diciendo esto, lo otro y siendo cosas que no son. El mentir, todas estas cosas, si vemos, son cosas tan chiquitas que incluso la misma escritura nos está cuidando y nos dice, cuídate de eso, ¿sí? Si te gusta el chisme, pues mire, erradique todo eso y trate de atrapar su lengua, amárrela y no esté allá buscando y cierre sus oídos para eso y más bien chisme la Biblia. Eso sí te ayuda. Empieza a chismear la Biblia más que estar chismeando a otras personas, ¿cierto? Entonces son cosas que uno dice, pero eso realmente lo dice la vida, mire, lo dice desde Levítico, imagínense,
pues cuánto más no debo de poner cuidado, ¿no? Ya en el capítulo 20 nos habla los castigos por la inmoralidad, por las consecuencias por hacer actos que van en contra de las leyes de que Dios puso en santidad, tanto de la sexualidad, ¿sí? Como de dejar definitivamente las cosas de Dios y no obedecer lo que Él me está pidiendo. Sí, ahí vemos las consecuencias. Si quieren, se los dejo para que ustedes lo lean. Y ya en el capítulo 21, ¿sí ve? Ya estos capítulos del 18, 19 y 20, ese era para todo el pueblo. Es decir, cada uno de nosotros debemos de estudiarlos un poquito a profundidad para entender cómo podemos aplicarlos a nuestras vidas. Ya acá en el capítulo 21 se lo habla a sacerdotes y en Apocalipsis nos dice que nosotros somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Entonces esto también en cierta forma aplicaría a nuestras vidas, ¿cierto? Entonces a los sacerdotes que se le exigía mayor santidad. Si al pueblo se le pedía todo eso, pues imagínese al sacerdote. Al sacerdote eso sí es verdad que no podía ni siquiera mirar a la pareja del lado, ni siquiera mirar si estaba muy bonita, muy fea, sí, eso no, ni siquiera estar chismeando, para eso usted tiene su lugar en el templo, todo eso no estaba, mejor dicho, ellos tenían que ser más exigentes en su cumplimiento, más nosotros hoy en día, ¿sí? Que queremos seguir al Eterno, que queremos cumplir sus mandamientos, pues aún más debemos ser ejemplo para los demás, ¿cierto? Y pues esto es algo que debemos de hacer. Nosotros estamos siendo llamados a ser ejemplo y eso era lo que hacían los sacerdotes. Por lo menos los sacerdotes no se podían casar con una viuda, no se podían casar con alguien que ya tuviera varios matrimonios, tenía que casarse con una mujer pura, es decir, por una mujer virgen, ¿sí? No se podía casar con otra mujer que ya hubiera tenido un matrimonio anterior. Eso hablándolo en cuanto a matrimonios, pues imagínense el resto de cosas que a ellos le tendría que hacer y que sería de mucha más responsabilidad porque está siendo de ejemplo para el pueblo. Entonces, si yo estoy enseñando, pues con mucho más razón tengo que ser ejemplo para aquellos que le estoy transmitiendo las escrituras. Y si cada uno de ustedes está enseñando, está transmitiendo lo poco, lo mucho que vaya aprendiendo, pues asimismo debe ser ejemplo en su diario vivir y aplicar cada una de estas leyes. Ya en el capítulo 22 vamos a ver las ofrendas santificadas. Sí, acá nos muestra cómo dar esas ofrendas y qué hacer cuando uno transgredía ciertas cosas. Dime, Rosy. Perdón, la interrupción. Antes de pasar a eso, yo quería haber tenido un espacito en el 19 igual y pues no tiene que ver mucho ahorita, pero estaba esperando al 19. Si tenías alguna poquita explicación, aunque sea leve, acerca de no marcarse, ya ves que ahorita está de modísima, como hablaste de estos grupos que se ponen delicados, que no les puede uno decir nada porque todos se enojan, pues también así ya hay mucho en cuanto a los tatuajes. Y en el 19, en el capítulo 19, habla de que no se harán marcas en sus cuerpos y en unas versiones dice la palabra exacta como tatuaje. Exactamente, sí. Pues ese es otro tema que, mejor dicho, es casi controversial, ¿sí? Porque muchos dicen, no, es que sí puedo tatuarme porque es que ya eso, la ley no está. Bueno, nosotros que queremos seguir la ley, definitivamente esto de tatuajes a Dios no le gusta, porque Dios ya te dio lo que tenía que darte, ¿sí? Y el tatuarte es como decir, esto es más importante para mí, ¿sí? O sea, Dios no me hizo a la perfección. Ay, como Dios no me hizo a la perfección, pues tengo que tatuarme. Ay, me tengo que poner un lienzo, el cual Dios no me dio. Dios ya me dio mi piel, ¿sí? Es el lienzo que Él te dio, que te cubre todo,
pues él ya te lo dio por una razón, te puso morenita, negrito, azulito, como tú te quieras ver, ¿sí? Pero Dios te hizo por esa razón y te hizo único a nivel mundial, ¿cierto? ¿Qué gana uno con ponerse un tatuaje? A mí nunca me han gustado los tatuajes y yo incluso hasta tuve una pelea con mi esposo por eso, porque a él sí le gusta, incluso se llegó a tatuar uno. Yo le dije, eso no es porque eso va en contra del Eterno, sí, pero pues ya cada uno es libre de su cuerpo, ya uno no puede hacer nada. Pero sí es algo que el Eterno especifica muy claro ahí que dice no marcarnos con nada. ¿Sí? Lo mismo que dice, no te harás imágenes de los cielos, de lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra, es lo mismo que no te tatuarás. ¿Por qué? Porque tú con eso, pues, ¿qué haces? Como una adoración tuya. Ay, es que como lo tengo que llevar a todas partes, pues me lo tatúo, ¿sí? ¿Y cuántas personas no tienen adoración? Ay, es que mire mi hijo, ay, es que mire no sé qué, ¿sí? Empiezan a admirar más eso que tienen tatuado que lo que realmente están admirando a Dios, ¿sí? Y eso sí es algo que debemos de tener en cuenta, que a Dios no le gusta que te haga marcas. Ya Él te hizo las marcas, ya Él te puso los lunarcitos que necesitabas, ya Él te puso las marcas, a veces unos nacen con unos lunares bien grandotes, otros muy chiquitos, ¿sí? Y cosas así por el estilo, o con unas manchas que a veces ni se notan y que uno cuando se mira de cerca, uno dice, "Uy, esta mancha, pues Dios te la hizo para ponerte único, para volverte único, ¿sí? Y que ya uno que se rasguña, cosas así, si hay heridas y todo eso y le queden cicatrices, eso ya son marcas que uno pues no las hizo porque quería. Pero ya al tatuarse y todo eso, definitivamente eso va en contra de Dios. Y anteriormente, y si ustedes se ponen a averiguar realmente para qué era el tatuaje, eso se oponían más que todo a los animales para distinguir de quién era cada animal. Entonces, imagínense. Entonces, pues si ustedes se quieren poner marcas, es como para distinguirte a ver de quién eres. Y pues definitivamente, pues vamos a mirar a ver a qué quieres pertenecer, ¿no? Pues eso es algo y yo por eso les digo siempre, verifiquen si ustedes quieren, incluso hasta hay argollas que se ponen acá y hay fotos que ponen que esos son argollas que se le ponían a los cerdos. Ahí hay gente que se pone argollas acá o acá o acá, ¿sí? Y eso casi siempre se le ponen es a los animales, cuando quieren distinguirlos de ciertas etnias, por lo menos hay etnias que le ponían a ciertos animales en un lado ciertas cosas y en otras etnias se las ponían de otra forma, ¿sí? ¿Para qué? Para distinguirlas, para saber cuál es el animal mío y cuál es el animal suyo, con el fin de qué, de no pelear. Pues imagínense para la época de Lot y Abraham, ¿cómo sería que ellos sabían cuál era su rebaño? ¿Cómo los distinguían? Pues con marcas. Eso no se ve ay, no es que desde hoy en día se marcan así con hierro las vacas y todo eso, eso se ve desde años de los años, desde bien años atrás, ¿sí? Y entonces por eso de marcas definitivamente es como decir, yo pertenezco a esta persona que me estoy tatuando, pero realmente tú quieres pertenecer a esa persona, a un dragón, a una cosa y que te hagas una flor que es tan insignificante que el mismo Dios. Entonces, pues es cosa que uno ponerse a pensar, ¿no? No sé si quedó clarito esto o habrá alguna pregunta o quieras añadir algo, Rosy. No, está muy bien. Muchísimas gracias porque Vale. ya lo he hablado mucho con mis hijos, es que aquí ya la juventud, hasta en las iglesias, los ministros, los que tocan música y todos ya traen tatuajes por todo, y siempre dicen, pues mira, si el que ministra anda con todos los tatuajes que trae y está bien espiritual y mira, se pone en la iglesia, pero a todo lo que da, con el espíritu se mueve, entonces ya no ven la diferencia, que no hay ningún problema que se pongan tatuajes. A Sí, mí también me molestan mucho. Ujú.
Y lastimosamente, pues ese es el error que ha tenido la mayor parte de la teología cristiana, ¿sí? Que se ha dejado llevar de que todo está permitido porque estamos en la gracia, de que como Jesús no dijo nada tocante al tatuarse, pues ¿para qué lo iba a decir si ya estaba escrito, si ya estaba definido, si le estaba hablando a gente que conocía la ley, pues ¿para qué se la tenía que explicar, ¿sí? Entonces son cosas que uno pues lastimosamente se ha perdido y sí, hoy en día el cristianismo es mucho más liviano de lo que era hace años, por lo menos hace años, 20, 30 años atrás, que uno se pusiera un tatuaje, eso ya los comulgaban, los sacaban de la iglesia, lo ponían en disciplina y eso mejor dicho era el acabose. Y vemos cómo ha cambiado, incluso yo me acuerdo hace como 10, 20 años, cuando yo estaba niña, ni siquiera se podía escuchar el rap porque se decía que eso era el diablo. Pues imagínense un tatuaje era lo peor, pero hoy en día ya es normal. Ya todos lo aceptan porque ya no hay de otra, ¿cierto? Pero es muy diferente si yo conociendo que las escrituras me dicen que eso no lo debo hacer y voy lo hago, es como si yo estuviera tomando un pecado de culpa. Estoy haciendo adrede, lo estoy haciendo por otra vez esa palabra, ¿sí? Lo estoy haciendo voluntariamente, ¿sí? Y eso nos lo dice en la carta de los Hebreos. ¿Qué nos dice la carta de los Hebreos? Nos dice que si nosotros hacemos pecado voluntariamente reiterativamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues ya definitivamente no va a haber algo que redima tus pecados. No hay poder, no hay sacrificio que vaya a redimir tus pecados, porque hubo uno que ya se entregó, que fue Yeshua, y si realmente tú dejas y si tú dices, pues ese sacrificio para mí no valió nada, pues no hay nada que te salve, no hay nada que te perdone, ¿sí? Y eso sí tenemos que tener muy claro en cuanto a eso, ¿listo? Igual cuando vayamos avanzando vamos a ver que definitivamente el querer hacer mi voluntad, porque es que a mí me gusta tatuarme, pues definitivamente va a traer una consecuencia a tu vida, tarde o temprano. ¿Mm? Y por lo Gracias. menos, y algo que trae, una consecuencia que trae el ponerse tatuajes es que ya uno no puede donar sangre. Sí, sí, algo que he escuchado es eso, que uno ya no puede donar sangre. Imagínate que tú tengas a un hijo que necesitas y que tu sangre es compatible y que tú por tener un tatuaje no lo puedas ayudar, pues imagínate, pues solo en eso, ¿no? Tres cosas así por el estilo. Bueno, no sé si habrá más dudas o alguien quiera opinar más de lo que ya hemos visto. Juliet, Dime, Javier. sí, solamente un comentario o opinión que a través de los tatuajes que no son profesionales, o sea que ahorita la gente se está tatuando con gente inexperta, pues, y las agujas, como entran a la piel, pues, cuando vuelven a tatuar a otra persona, pues les agarra la enfermedad de cáncer o también el SIDA. Se puede transmitir, entonces, pues es un riesgo muy grande, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pues hay enfermedades también el tipo de pintura. Lo que pasa es que algunas pinturas traen plomo, entonces el plomo o otros mercurio también. Ujú. Entonces también afecta pues la sangre, o sea, los órganos. Entonces, una muerte temprana. Entonces, pues si el Eterno ya dejó establecido que no hacer infecciones en nuestro cuerpo o marcas, es porque Él sabe qué es lo que le conviene al humano, al ser humano, al hombre. Y o sea que él Exacto. es nuestro médico, pues, o sea, nuestro médico de confianza que nos está dando las recomendaciones. Exacto, entonces sí ves, incluso el dejar uno de hacerse tatuajes porque uno realmente no sabe quién está certificado, quién realmente sí conoce las pinturas como son, porque hoy en día poner un cartón es fácil, nomás es que contrate a un diseñador gráfico y te hace el cartón como si fuera nuevecito, ¿sí?
Entonces son cosas así por el estilo que uno tiene que cuidarse. Si Dios las puso ahí es por algo. ¿Para qué irnos en contra de Él? Si Él ya conoce nuestras vidas, conoce hasta la célula más chiquita de nuestra vida, ¿cierto? Pues cuanto más no obedecerle a Él, ¿cierto? Ya en el capítulo 22, ¿sí? Vamos a ver las ofrendas santificadas o santidad de las ofrendas como realmente tiene el título de este capítulo. Y vamos a leer alguno de lo que está diciendo acá, ¿sí? En cuanto a lo que en cuanto menciona este capítulo, porque hay cosas muy importantes que menciona acá y que pues debemos de conocerlas, ¿listo? No lo puse en las diapositivas, pero pues lo vamos a leer. Dice vamos a leerlo todo, ¿sí? No creo que haya problema. Y vamos a leerlo desde el versículo 1, capítulo 22 de Levítico. Dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre, yo el Eterno. Es decir, hay cosas y hay ofrendas, por lo menos del holocausto no se podía tomar nada. ¿Por qué? Porque tocaba quemarlo todo. Asimismo, ciertas ofrendas, y ya cuando uno las lee bien, esto de la paz y todas estas ofrendas, hay ciertas partes que los sacerdotes podían tomar, como hay otras partes que no podían tomar. Por eso acá les especifica, o sea, vuelve y le ratifica algo que ya les había dicho en capítulos anteriores, y acá vuelve y les dice, no vayan a tomar algo que yo no les permití. Lo mismo hoy en día para nosotros, no cojan algo que el Eterno no te ha dado, que el Eterno no te ha dicho esto es para ti, ¿sí? En el verso 3, diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acerque a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran al Eterno, teniendo inmundicia sobre ti, será cortado de mi presencia, yo el Eterno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que antes de entrar al tabernáculo, y si ustedes lo leen para santificarse los sacerdotes, y por lo menos el sumo sacerdote antes de entrar a hacer la ofrenda de Yom Kippur cada año tenía que hacer mejor dicho, tenía que limpiarse, tenía que durar varios días reflexionando, mirando cuál era su pecado, si estaba andando bien, si estaba andando mal, y todo eso empezando a santificarse en su propia vida, ¿sí? Y de ahí así mismo, por eso acá dice, cualquiera que entrare al tabernáculo, al santuario, con inmundicia definitivamente va a ser cortado. Por eso no cualquiera podía traspasar las tiendas, las puertas del tabernáculo, solo podían entrar los levitas y los sacerdotes, y ellos tenían que cumplir cierta santidad o cierto nivel de pureza, por así decirlo. Entonces, por eso a ellos se le exigía mucho más que al pueblo, por ser ejemplo. Y sigue en el verso 4. Cualquier varón de la descendencia de Aarón fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil, por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquiera inmundicia suya. Entonces, si vemos acá, por lo menos no se podía tocar cadáveres, no se podía tocar ni siquiera un cocodrilo o algo así, porque ya era inmundo, porque esos animales, pues a nivel bíblico son inmundos, ¿sí? No traen buena cosa. Y pues también imagínense ellos acercarse a un cocodrilo, pues no es que fueran a escapar mucho, ¿no? Entonces, por eso el Eterno también ponía ciertas cosas. Y dice el verso 6, la persona que lo tocare será inmundo hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes de que se haya lavado su cuerpo con agua. O sea, tenía siempre que hacer una limpieza, ¿sí? Como un baño de limpieza.
Dice el verso 7, cuando el sol se pusiese será limpio y después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es. Es decir, después de que se oculte el día, es decir, cuando ya comience un nuevo día bíblico, ahí sí vas a poder comer. Antes, no. Es decir, si tú preciso tocaste un cadáver en la mañana, pues ya no vas a comer hasta que caiga el sol, es decir, hasta que comience un nuevo día bíblico. Dice el verso, vamos a adelantarnos hasta el 13. Dice, pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud podrá comer alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. El que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales se apartan para el Eterno, pues les harán llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo el Eterno soy el que los santifico. ¿Sí? Y ahí también habla, incluso en el verso 17, dice, también habló el Eterno Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o cualquiera ofrendas voluntarias ofrecidas en el holocausto al Eterno, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los carneros o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrendas de paz al Eterno para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos al Eterno, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar del Eterno. O sea, si vemos acá está especificando qué animales tenían que presentarse en cada una de las ofrendas, sea de holocausto o de paz, recordemos que esas son voluntarias. Por eso el que vaya a hacer voto tiene que escoger el mejor animal y que no tenga ningún defecto. Y después dice el verso, veámonos hasta el 26. Ya habló el Eterno a Moisés diciendo, el becerro o el cordero o la cabla, cuando naciere, 7 días se estará mamando de su madre. Mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda del sacrificio encendido al Eterno. Sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Sí, o sea, tampoco para que el ternero muera y preciso también la madre muera en ese mismo día. Entonces dice, y cuando ofreceréis sacrificios de acción de gracias al Eterno, los sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerán, no dejaréis de él para otro día, yo el Eterno. Guarda pues mis mandamientos y cumplidlos, yo el Eterno. No profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo el Eterno que os santifico. Que os saque de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo el Eterno. Entonces, si vemos acá nos da y nos rectifica ciertas cosas que ya había dicho y nos reafirma otras que de pronto nos había quedado en cierta duda, ¿sí? Pero acá igual está hablando de cómo tenían que apartar las ofrendas, cómo tenían que hacer ciertas ofrendas y de qué manera. Entonces no podríamos decir que no, yo hago todo conforme
a mi voluntad. Entonces vemos que acá el Eterno todo lo especifica de manera muy clara, aunque hay cosas que sí son difíciles, y más cuando estamos, y más ahorita en nuestra cultura, ¿cierto? Que por lo menos nosotros no sabemos cómo una cabra pare, ¿cierto? Nosotros no sabemos ya qué tiempo destetarla, pues acá ya nos dice que a los 7 días, ¿cierto? Pero uno a nivel práctico, uno nunca, yo por lo menos yo nunca he visto una cabra así de cerca, por ahí en un carro y eso, por allá lejos, sí, por lo menos el mirar cómo están todos estos animalitos, cómo criarlos, cómo se comportan, cómo es todo eso, pues para nosotros está muy ajeno, sin más si no estamos de campo. No sé, de pronto alguno haya de campo, de pronto yo sea la que no conozca muy bien, pero sí, hoy en día nuestra generación pues realmente está creciendo sin conocer realmente la agricultura o la ganadería, ¿cierto? Que son fundamentales pues para nuestra existencia. Y por eso ahí nos da especificaciones y por eso ya cuando esté por lo menos para empiece a estar otra vez el tercer templo, esto va a volver a regir, ¿sí? Y por eso nosotros pues debemos de conocer lo básico para poder presentar ofrendas al Eterno, si es que en nuestros días se llega a instaurar este templo, ¿no? Es un tema contradictorio, no lo vamos a entrar ahorita, ¿listo? Ya cuando entremos más adelante, cuando entremos a la carta de los Hebreos, vamos a ver eso. Y en Ezequiel también. Bueno, entonces ya en el capítulo 23 vamos a ver las fiestas solemnes o las citas del Eterno. Eso ya lo tocamos mucho en el curso básico, pero no voy a entrar a ahondar, sino vamos a ver nomás las primeras. Entonces, en la primera misión del sumo sacerdote que vendría a expiar el pecado fue los que hizo en las primeras fiestas, ¿sí? Por lo menos en panes sin levadura. Acá lo vamos a poner en cuanto a lo que hizo Yeshua, ¿sí? En un tipo de la festividad con lo que realmente hizo Yeshua en estas fiestas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? En panes sin levadura, el Eterno Yeshua se presenta totalmente santo, sin pecado, sin hipocresía en su vida, sacando toda, o sea, él no tenía ni siquiera levadura en su propia vida, por eso es que a esta fiesta, pues nos toca sacar la levadura de nuestras casas, toca sacar todo aquello, ¿cierto? Que tenga levadura, pues para representar eso. Y se hace una preparación de ¿qué? De 7 días donde uno está guardando, donde uno está empezando a limpiarse su cuerpo, donde uno está empezando a limpiar todo esto, ¿cierto? Y por eso hubo un personaje, Yeshua, nuestro Mesías, se presentó con un cuerpo sin pecado, sin mancha, en todo aspecto, ¿no? Y en la fiesta de la Pascua, ¿qué pasó? Después de que él se presenta, pues es donde él muere, donde se entrega como cordero al matadero, ¿sí? Donde le dicen que él es culpable, pero realmente es inocente. Lo mismo que ese cordero que muere por los primogénitos es inocente, pero es el pago para salvar a los primogénitos. En este caso, Yeshua es el pago para salvar a todos su pueblo. Aquellos que realmente quieran obedecer a Dios, ese es el pago, ¿sí? Por eso acá representa esta fiesta del éxodo también, del Pesach, también representa el éxodo, y lo que vamos a vivir más adelante nosotros será el segundo éxodo, el que ya no salgamos directamente de Egipto, sino de todas las naciones, que eso ya lo vemos pues en Jeremías 16, si no estoy mal, que ya vemos esta parte, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener presente eso. Ya en el primer fruto, entonces ya tenemos cómo Yeshua se presenta inocente, puro, sin mancha, muere como cordero, ¿cierto? Y después vemos que se presenta en primero frutos, ¿sí? No te preocupes, Vero, yo entiendo, yo sé que hay fallas de internet, entonces no se preocupen si entran o salen, no se preocupen que igual la clase está siendo grabada, ¿listo? Entonces, en primeros frutos, ¿qué pasa? Se da
se da la primicia, ¿cierto? Ahí es donde se dan las primicias de la cosecha que se obtienen para esa época, si no estoy mal, creo que es el de la cebada, ¿sí? Entonces se da esa primicia. ¿Y qué da Yeshua? Pues la primicia, y Yeshua es la primicia de la resurrección de los muertos. Es el primero que resucitó y vive y no volvió a morir. Ustedes van a decir, pero ay, resucitaron muchos. Pues sí, pero volvieron a morir, ¿sí? O ustedes donde me ven, donde buscamos acá a Lázaro. Lázaro ya no existe, ¿sí? Y muchos de los que resucitaron para esa época, definitivamente volvieron a morir, ¿sí? Algo diferente que hizo Yeshua es que él resucitó y no volvió a ver la muerte, ¿no? Entonces es el primer que resucitó de entre los muertos, ¿vale? Ese por esta primera misión que tenía que hacer un sumo sacerdote. Y si miramos y si seguimos viendo, la fiesta que sigue es la de Pentecostés, ¿sí? Que se celebra después de 50 días. Recordemos que esos 50 días fue que el pueblo, desde que salió de Egipto hasta que llegó al monte Sinaí, fueron 50 días de trayecto, ¿sí? Y por eso es que en esos 50 días, pues nosotros hacemos el conteo del Omer, ¿cierto? Para esperar y para saber qué día cae pues esta festividad de Pentecostés o de Chabot, ¿no? Y es acá donde representa ¿qué? Donde representa que yo hago el pacto con el Eterno, de que yo sí quiero cumplir sus mandamientos, de que yo lo quiero seguir a él, ¿sí? Y que voy a estar guiada con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, que eso pasa en el derramamiento de Hechos 2, ¿sí? Ya ellos tienen la revelación del Espíritu Santo y así conforme el Espíritu Santo los vaya guiando o el Espíritu de Dios los vaya guiando, ellos van haciendo, ¿cierto? No se van haciendo las cosas porque sí, pero siempre y cuando estemos bajo el pacto, que eso es lo que representa Pentecostés. Recordemos que ahí es cuando se da la ley de Moisés, los mandamientos y todo eso, y realmente es el pacto entre Dios y nosotros, ¿cierto? Ya después en las citas de otoño, pues ese es el cumplimiento que se va a hacer ya cuando venga el Mesías por segunda vez, y esas son las fiestas y son lo que añoramos, ¿cierto? Que pase para nuestros días, ¿no? La primera es la fiesta de las trompetas. ¿Qué se da en esta fiesta? Pues está convocando al pueblo para que todos vengan, para que todos celebren, ¿cierto? Que ya estamos iniciando o que ya llegó el Mesías. Eso es lo que se da en esta fiesta. ¿Por qué se llama a todos? Porque también es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a volver, y en este día, en el día de las trompetas, es donde se espera que venga el Mesías por segunda vez. Por eso el tocar de la trompeta, por eso cuando dicen Tesalonicenses que cuando se escuche el chofar de la trompeta y baje el Hijo de Dios de entre las nubes, pues ahí es cuando venga viene el Mesías, ¿no? Y por eso toca o pone el sonido del chofar. ¿Y en qué fiesta se da más el sonido del chofar? Pues en esta fiesta de las trompetas, que es donde más se toca el chofar, ¿listo? Ya en la festividad de Yom Kippur, ¿sí? Ahí creo que lo escribí más, creo que es con Y yuca, pero bueno. Ahí en el día de Yom Kippur es el día de la expiación, ¿cierto? Lo que ahorita en Levítico estábamos viendo, que es el día donde va y se presenta el becerro para perdón de pecados de todo el pueblo, y eso es una vez al año, donde solo podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo solo una vez al año, ¿cierto? Este es el mismo día donde va a venir el Mesías a juzgar al pueblo y a revisar quiénes están bien y quiénes están mal. Sí, es donde se dice que va a venir el día del juicio, donde va a expiar el sumo sacerdote todos los pecados de la humanidad. Y pues ahí también pues va a ser coronado, y pues de lógico al ser coronado pues él va a escoger a sus justos y a los injustos y los va a separar, ¿sí?
Y eso pues lo habla a través de varias palabras Yeshua y a través de varios textos del Nuevo Testamento. Cómo va a ser este día del juicio y cómo va a ser esta expiación, ¿sí? Ya después en la fiesta de tabernáculos, sí, que son aquellos que queden para misericordia, aquellos que realmente el Eterno los reconozca, que estén escritos en el libro de la vida, pues van a estar celebrando esta fiesta que nosotros estaríamos celebrando ahorita para septiembre. Y en esta fiesta que se da o que se conmemora, pues las bodas del Eterno, el que nosotros vamos a estar celebrando esa boda con él 7 días estando con él, conmemorando, ¿sí? Y que pues ya vamos a estar los 1000 años. Ahorita es un recordatorio de lo que va a venir, pero cuando estemos con él va a ser un recordatorio de lo que vivimos anteriormente, que fue nuestras bodas, así como ahorita celebramos los aniversarios de bodas, así mismo va a ser después cuando ya venga él. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a festividades, no sé si tengan dudas o preguntas en cuanto a este capítulo. ¿Vamos bien? ¿Están callados? ¿Vamos bien? Vale. Entonces, vamos a seguir. Igual me interrumpen si algo. Entonces, en el capítulo 24 nos empieza a hablar de la iluminación del santuario, ¿sí? Nos empieza a hablar de esta menorá, de cómo tenía que hacer, cómo tenía que ser encendida, todo esto nos lo hice. Y fuera de eso nos dice que esta menorá tenía que ser esculpida a mano, ¿sí? O sea, eso no tenía que ser a máquina, no tenía que ser a nada de eso, sino a mano. Y eso, o sea, forjar a mano lleva su tiempo, lleva sus cosas, ¿cierto? Y hecha era en oro puro, o sea, mejor dicho, tenía que pesar bastante, ¿no? Al hacer esto, pues aquí está reflejando, ¿sí? Por lo menos los 7 brazos, y estos 7 brazos que vemos acá están representando a los 7 espíritus o las 7 manifestaciones de Dios. ¿Listo? Que pues recordemos que el 7 es totalidad o completo, ¿cierto? Y por eso celebramos el Shabbat, porque es el día donde reposó el Eterno de completar toda su creación, ¿no? Y muchos han identificado a Yeshua con la menorá por lo que él dijo en Juan 8:12, dijo, otra vez Jesús o Yeshua habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. ¿Y qué era lo que alumbraba el tabernáculo? ¿Qué era lo que alumbraba tanto el lugar santo como el lugar santísimo? La menorá. Esa era la que alumbraba todo y tenía que estar siempre encendida. El sacerdote siempre tenía que estar mirando que estuviera con aceite para que se mantuviera encendida siempre, o sea, no se podía apagar. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que ver. Entonces, si nosotros lo pasamos a nuestras vidas hoy en día, ¿sí? Y que dice que Yeshua es la luz de nosotros, pues definitivamente no podemos rechazar a la luz que me va a guiar, que me va a guiar el camino. No podemos decir, ay, no, que la ley de Moisés ya me salva y dejo a Yeshua. No puedo hacer eso. Yeshua es el que me va a salvar. Yeshua es el que me introduce. Yeshua es el que me da el honor de entrar nuevamente al pacto. Si él no estuviera, si él no hubiera hecho sacrificio, si él no hubiera y si él no hubiera sido pasado a martillo, pasado a maltratos, porque él, su cuerpo también fue martillado, su cuerpo también fue procesado con todos esos martillazos, con toda esa caminata que le hicieron, con toda esa burla, con todo eso. Hagan de cuenta que es como si estuvieran forjando una menorá. Eso es de estar martillando y dándole forma, eso duele, ¿cierto? Eso no es cualquier cosa. Lo mismo tuvo que pasar Yeshua con esos latigazos que dice hasta que le arrancaban la propia piel, pues imagínense cómo sería de complejo. Entonces, si nosotros nos apartamos de la luz, que es Yeshua, pues nos estamos apartando realmente
del Eterno. Entonces, cuidado con eso, no lleguemos nunca a decir que Yeshua es un simple hombre porque no lo es. Es la imagen del Dios invisible. Y eso es algo que debemos de tener claro. Es la representación de Dios y se puede decir que es casi el mismo Dios. Es como decir, yo voy caminando acá y veo mi sombra, ¿cierto? O hagan ustedes de cuenta que están en medio de un campo, ¿sí? Bien amplio, sin muchos árboles, y hay harto sol, y eso se ve su sombra y su sombra lo sigue para donde vaya. Así mismo, Yeshua es la sombra del Eterno. La sombra no puede hacer nada por sí si el Eterno no lo hace. Entonces, es el mismo Eterno, ¿sí? Un ejemplo muy básico así. Ya más adelante vamos a ir estudiando un poquito más de esto. Pero si nos apartamos de Yeshua de por sí, pues estaríamos perdiendo todo. Entonces, por eso, ¿qué tuvo que suceder en su cuerpo, en el cuerpo de Yeshua, para que se convirtiera en esa luz del mundo? Realmente, ¿qué tuvo que vivir? ¿Qué tuvo que sentir todo ese transcurso que nos relata los evangelios desde que lo entregaron hasta que fue sepultado? ¿Qué vivió todo ese tiempo su cuerpo? Pues imagínense el estar martillado, el estar clavado, pues asimismo fue la menorá. La menorá fue martillada, tuvo que ser clavada, tuvo que ser, estar en constante movimiento, ¿cierto? Para poderse convertir y para poder dar luz. Lo mismo pasa con Yeshua, ¿no? Hasta acá vamos bien con el capítulo 24. ¿No hay dudas? ¿Vamos bien? Vale. Ya en el capítulo 25 vamos a ver el año sabático. Sí, un año que a nosotros nos cuesta y más si estamos trabajando y más si queremos cumplir con el Eterno, ¿sí? Y este año sabático se da cada 7 años, es decir, yo trabajo 6 años y un año lo dedico para el Eterno completamente. ¿Con el fin de qué? Con el fin de hacer reposar la tierra, con el fin de dedicarme al Eterno y de estudiar su palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, por lo menos, pues hoy en día no sabemos cómo aplicarlo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos trabajando en agricultura, ¿cierto? Y esto se daba más para el tiempo de la agricultura y recordemos que para esta época todo el pueblo casi siempre se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Entonces, ¿qué necesitaban? Que cada 7 años tenían que dejar de reposar la tierra. Si no la dejaban reposar, pues venía un castigo. Por eso esa fue una de las razones de por qué Dios envió al pueblo judío a Babilonia para dejar reposar la tierra, ¿sí? Ese fue uno de los castigos que tuvieron. Entonces, y esta es una de las pruebas más grandes en la ley, porque eso es algo que a ti te dijeran, no, pues vea, usted vaya y trabaje y el 7º año usted no tiene que trabajar. Venga, pero ¿y las facturas? ¿Y yo cómo le pago a esta gente? ¿Y yo de qué voy a vivir si no trabajo? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo esto? ¿Cierto? Pues ahí se nos vienen miles de preguntas en la cabeza, ¿cierto? Pues ahí es donde definitivamente vamos a ver si yo voy a confiar plenamente en Dios, si yo voy a esperar plenamente en Él y dedicarme solo a su palabra, ¿sí? Que Él traerá la provisión, la traerá, ¿sí? Y para esa época era algo, ¿cómo se dice eso? Era algo sorprendente. ¿Por qué? Porque un hombre que iba a pensar eso. Ustedes pónganse a pensar, ustedes en algún momento dijeron, no, me vas a dejar de trabajar un año porque yo sé que eso, de algún lado vendrá la provisión. No, ¿cierto? Uno sabe que le toca trabajar y entre más reciba platica, pues más trabajo porque es que más platica, más bendición, ¿cierto? Pero en cambio, imagínense, una de las maneras que podemos pensar que realmente la escritura o la ley de Moisés es inspirada por Dios es
Porque ¿qué hombre en la tierra va a decir yo dejo de trabajar, yo dejo de producir, yo dejo de hacer riquezas para mí y me dedico a estudiar al Eterno? ¿Qué hombre va a decir eso? Ninguno, ¿cierto? ¿Quién de ustedes estaría diciendo, ay, no, es que, y aunque seas rico, digas, no, yo dejo de trabajar un año y no importa eso, que se me va un poquito las riquezas, no importa, ¿cierto? Ninguno, porque entre más riquezas, pues más queremos, ¿cierto? Entonces, este es uno de los capítulos y que vemos que realmente va en contra de lo que a veces nosotros como seres humanos queremos, ¿cierto? Y eso es algo que se veía, porque pues para esa época, el ver que en el sexto año, pues trabajo, pero y en el séptimo año, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Pues imagínense, ¿sí? Entonces, eso no va a haber. Y se decía, y en el capítulo dice que en este año, o sea, en el año sexto, se bendice y la cosecha va a ser 3 veces mayor. ¿Por qué 3 veces mayor? Porque tenía que cubrir el año sexto, tenía que cubrir el año séptimo y tenía que cubrir el año octavo. Bueno, si lo contamos así nomás. ¿Por qué el año octavo? Porque hasta que tú cojas y empieces a arar la tierra, empieces a limpiarla y vayas a sembrar otra vez, pues va a ser un año otra vez de trabajo hasta que tú recibas realmente la cosecha. Por eso te venía bendición de 3 veces al año y pues ahí es donde tenías que administrar y saber administrar lo que Dios te dio, ¿no? Entonces todo eso lo vemos a lo largo de acá de las escrituras y eso pues definitivamente no lo hace una empresa. ¿Qué empresa quiere dejar de trabajar o dejar de producir? Pues no, porque dice, ay, si dejo de producir un año, todos mis clientes se me van y después yo como pago facturas y después yo como hago esto y esto y esto y esto y esto lo otro, ¿cierto? Ahí sí, mejor dicho, sacamos 1000 peros, pero vemos acá cómo las escrituras nos llaman a tener un año sabático. Pues ahí es donde más bien oremos al Señor para que Él nos pueda dar la sabiduría, para que nos pueda dar esa confianza de creer en Él y guardar esto que Él nos manda, ¿sí? Y definitivamente acá vemos lo sobrenatural del libro y cómo Moisés garantizó, porque pues imagínense, para esta época Moisés todavía no habían entrado a la tierra prometida, este era un mandato para cuando ya entraran a la tierra prometida, cuando ya cultivaran, porque pues estando en el desierto, ¿cómo iban a cultivar? Estando de un lado para otro, pues imagínense, no, estaba aquí y al mes estaba allá y dejaron toda la cosecha y tirada, pues de nada sirve, ¿cierto? Por eso es que en el tiempo de Moisés todavía no se estaba dando eso y por eso no se ve el que estuvieran haciendo esto en la época de Moisés. Recordemos que Moisés tampoco entró a la tierra prometida, ¿sí? Pero él sí les garantizó que iban a haber lluvias en el sexto año, que esto se iba a cumplir a cabalidad. Y realmente cuando ellos entraron a la tierra prometida, estando con Josué, Josué hizo cumplir todo esto y realmente ahí vieron la mano de Dios, vieron cómo Dios realmente cumplía todo y ahí vemos que realmente la escritura es inspirada por Dios, porque aquí es ser humano decir, ay no, pues yo dejo de hacer riquezas, me dedico un año a pasear y listo, sí, chévere, pero pues hay facturas por pagar y todo eso no queda, ¿cierto? Una cosa es que seamos ricos y el hijo es el que vaya y se va a pasear, ese sí puede porque no tiene a cargo nada, no tiene responsabilidad, ¿cierto? Es lo mismo que nuestros hijos, o no sé si ustedes han tenido hijos que están saliendo del bachillerato, ¿sí? O de último grado de bachillerato y empiezan a decir, ay, padre, es que yo me quiero tomar un año sabático. No se sabe de dónde ellos saben eso, pero saben que tienen que guardar un año de reposo, ¿sí? Imagínense, si ellos lo saben, cuánto más nosotros no podemos hacerlo, ¿cierto? Entonces, estas cosas, pues nosotros debemos de ver cómo las podemos cumplir
si, desde que estemos pues fundamentadas con Dios y quisiéramos hacerlo, ¿sí? Y pues algo que nos impide hacerlo es a veces la incredulidad de ver si realmente de algún lado va a salir para sostener todas las facturas, por lo menos si tenemos nuestra casa hipotecada, si tenemos préstamos, si tenemos créditos, si tenemos todo eso, pues de decir, venga, ¿yo de dónde voy a sacar para todo esto si no voy a trabajar, si no voy a recibir, ¿cierto? Pues a veces eso es lo que nos pasa. O a veces por codicia, ¿sí? Entre más tenemos, pues más queremos, ¿sí? Por lo menos si mi negocio me va bien, pues yo no lo voy a parar. ¿Cómo así que yo voy a parar mi negocio un año? No, 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 no. ¿Qué tal se me enfríe? No, 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 no. So, yo no lo paro. Mejor que siga y siga produciendo, porque eso es lo que me conviene, ¿cierto? Entonces, eso lo vemos esto. Y por eso es que Dios los mandó, otra vez les repito, lo que los mandó a los judíos a ser cautivos por Babilonia, porque no dejaron reposar la tierra 490 años. Y si ustedes lo dividen por 7, pues les va a dar 70 años. Por eso es que ellos pasaron en Babilonia 70 años para poder dejar reposar la tierra, para que pues la tierra descansara y si pudiera dar el fruto que debía ser. Entonces, este capítulo nos deja una moraleja, que si el Señor te dice que reposes, pues ¿qué tenemos que hacer? Reposar, que si el Señor te dice que hagas esto, pues hazlo, ¿sí? No debemos de pensar si sí o no, si por si las dudas lo hago, si o no tengo dudas, mejor no lo hago, pues es mejor hacerlo, ¿sí? No sea que Él nos castigue inmediatamente, no sea que Él de por sí ya ahorita conociendo todo esto, pues nos diga, no, pues, no quiere descansar, pues ahora los voy a dejar sin trabajo un año. Imagínense que Él nos diga eso, definitivamente. Pero pues ahí es donde debemos orar al Eterno para que Él nos dé la seguridad, para que Él nos ayude y nos dé esa confianza de realmente hacer esto, ¿no? Y pues acá vemos cómo Dios castiga a ellos 70 años, incluso en la profecía de Daniel, le dice y él ora, ¿sí? Y él dice y él teme, o sea, Daniel ora por temor y por creer que definitivamente el pueblo no se había arrepentido de su pecado y porque él sabía que si realmente el pueblo no se arrepentía y el pueblo no volvía a los caminos de Dios y no guardaba sus palabras, pues los iba a castigar 7 veces, o sea, imagínense, 70 veces 7, otros años más cautivos, ¿sí? Y pues eso lo podemos ver en cada una de las profecías, ¿sí? Y acá también en este capítulo nos habla del año del jubileo, que se da cada 50 años. No sé si hasta caiga preguntas. Sí, sí, Vero, como la pandemia, imagínense esa pandemia que nos hizo hacer a todos para la casa y sin importar, y fue eso casi un año o más de un año en que nos mandó a reposar, ¿no? Imagínense que nos mande otra peste y otra vez para la casa, pues imagínense, ¿cierto? Pues entonces ahí es cuando debemos de hacer tratar pues de cumplir al Eterno, ¿sí? Sabemos que pues es difícil decir no trabajo, dejo a un lado esto y vivo con lo que tengo, ¿cierto? Pues ahí es donde mejor, más bien, pues para eso, pues ahorrar, estar más bien haciendo lo que el Eterno nos pide y pues Él va a dar las cosas, ¿no? ¿Listo? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces vamos a seguir con el capítulo 26. Este capítulo 26 nos habla casi lo mismo de lo que habla Deuteronomio 28. Nos habla de las bendiciones y los castigos por la obediencia, ¿sí? Que si yo obedezco, pues me van a venir ciertas bendiciones. Si yo desobedezco, me van a venir ciertas consecuencias o ciertos castigos.
¿Mm? Y eso lo vamos a ver acá. Un ejemplo de esto, les puse un ejemplo de bendiciones, Levítico 26:3. Si anduvieses en mis decretos y guardarais mis mandamientos y los pusieseis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. O sea, si nosotros dejamos reposar la tierra, si somos juiciosos, si dejamos de chismear, si hacemos todo lo que el Eterno nos dice, pues de lógico que va a hacer su obra. Va a dar lo necesario para que tengamos lo necesario para nuestra existencia. Pero en cambio acá en las bendiciones, por lo menos en el verso 22 de este capítulo 26 dice, enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Imagínense. Pues no es lo mismo, es casi lo mismo que te diga que va a mandar una nación extranjera fuerte que va a arrebatar a tus hijos, las va a poner en cautiverio, las va a esclavizar, les va a volver a servir, va a destruir todo lo que tengas, ¿sí? Y pues también en medio de esa guerra, en medio de quererte tener, pues va a destruir y te va a reducir en número, ¿no? ¿Todos me escuchan? Ah, se escucha bien. Ah, vale. No es que me están diciendo que no. Herbert, debe ser tu internet. Alguien le escribe por ahí, porfa, que debe ser el internet. Es que si le escribo, me distraigo y después queda la clase ida por allá. ¿Listo? Entonces, ya entendimos este capítulo 26, ¿cierto? Es lo mismo que Deuteronomio 28. ¿Listo? Para que lo tengamos más presente. Y para que veamos que definitivamente Moisés lo que estaba haciendo en Deuteronomio es una repetición de lo que ya habíamos visto en anteriores libros, como lo vemos acá en Levítico. ¿Listo? Sino que ya en el 28 pues entra a mirarlo, ¿cómo es que se dice eso? Como a darlo un poquito más desmenuzado a lo que lo da acá. ¿Listo? Y vamos a ver en el capítulo 27, que es el rescate de las ofrendas del Señor. O sea, ¿cómo así? Ay, si yo si yo hago un voto, ¿sí? O una ofrenda de paz, yo quiero ir y dar una ofrenda de paz, entonces para rescatar esa ofrenda que yo doy, tengo que hacer algo. Eso me lo dice acá, me lo dice acá. Ay, que si yo hice un voto de ser nazareo, ¿sí? De dedicarme completamente al Eterno, que no me pase cuchilla, que no haga nada, pues aquí es donde debo ir. ¿Qué debo hacer si hago un voto? Si digo yo quiero ofrecer un holocausto, pero ya no quiero consagrar toda mi vida al Eterno, pues entonces, ¿qué tengo que ir? Y mirar estas leyes. ¿Qué debo de hacer si prometo algo y al final me arrepiento? Y si quieren los vamos a leer un tantico, aunque no creo que alcancemos. 27. Ah, sí, yo creo que alcanzamos porque es el último capítulo que tenemos. Entonces vamos a leer unos. Déjame ni miro. Bueno, vamos a leer desde el 11, ¿sí? Dice, si fuera algún animal inmundo de que no se ofreciere ofrenda al Eterno, entonces el animal será puesto delante del sacerdote. Y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisiera rescatar, o sea, si yo quiero rescatar esa ofrenda, añadirá sobre tu valuación
o la quinta parte. O sea, tengo que dar la quinta parte de esa ofrenda que yo estoy dando para poderla rescatar. Dice, cuando alguno dedicare su casa consagrándola al Eterno, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valore el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella y será suya. Es decir, la va a comprar y por eso le va a añadir la quinta parte. O sea, el sacerdote dice, bueno, esta casa vale 50 millones, entonces le voy a dar la quinta parte, que son ¿cuántos? 5 millones, no, o menos. Algo así, ¿no? Entonces, vamos a sacar el promedio y le sacamos eso. Y dice el 16, si alguno dedicare la tierra de su posesión al Eterno, tu estimación será conforme a la siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 ciclos de plata. Si dedicare su tierra desde el año del jubileo conforme a tu estimación, quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo y se rebajará de tu estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiera redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella y se la quedará para él. Mas si él no la rescatare la tierra y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más. O sea, ya no la puede rescatar si se vende para otra persona. Dice el 21, sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para el Eterno, como tierra consagrada, la posesión de ella será del sacerdote, o sea, volverá a las manos del sacerdote. Y sigue el 22. Y si dedicare alguno al Eterno la tierra que él compró, que no era de la tierra de herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de su estimación hasta el año del jubileo y aquel día dará tu precio señalado, cosa sagrada al Señor es. O sea, cada vez y en el año del jubileo, que era lo que se hacía. Cada vez que iban y hacían esta fiesta, muchos podían salir libres, como también se podía devolver la heredad, ¿sí? Hay veces se podía devolver la heredad dependiendo de las circunstancias, ¿no? Y como lo dice acá, si da el rescate, pues se puede hacer el rescate de la heredad. Y por lo menos en el 26 dice, pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es del Eterno, nadie lo dedicará. Sea buey u oveja, es del Eterno, ¿sí? O sea, siempre recordemos que el primogénito, sea fuera de vaca, de burro y todo eso, tenían que ofrecerlo al Eterno. Incluso para el buey, tenían que pagar para rescatar al burro, si no era sacrificado. ¿Listo? Dice el 27, mas si fuere de los animales inmundo, lo rescatarán conforme a tu estimación y añadirás y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio, y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado al Eterno, y de todo lo que tuviere de hombres y de animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para el Eterno. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerto. ¿Sí? Y acá ya el verso 30, lo que a nosotros nos gusta, ¿cierto? El diezmo, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles del Eterno es cosa dedicada al Eterno.
Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas será todo, ¿qué? De todo lo que pasa debajo de la vara, el diezmo será consagrado al Eterno. No mirará si es bueno o malo, ni cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que lo dio, en cambio, serán cosas consagradas, no podrán ser rescatados. Sí, si vemos ahí nos manda hasta el mandamiento, hasta de los diezmos nos dice que tenemos que dar cierto valor. Nos vamos a añadir la quinta parte a cada cosa que vayamos a rescatar. Es decir, si tú quieres ofrendar una casa y se la quieres dar al Eterno, pues si tú la quieres rescatar, debes dar la quinta parte del valor de la casa, ¿listo? O sea, si esto qué te hace pensar que cada voto que tú hagas realmente lo pienses, lo analices si realmente lo quieres hacer, porque si lo quieres rescatar te va a costar, ¿sí? Y pues no es algo fácil que tú vayas a pagar eso, ¿no? Entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No sé si hasta acá vamos bien. ¿Vamos bien? Listo. Entonces vamos a ver el texto a memorizar. Y el texto a memorizar es Levítico 27, perdón, Levítico 20 del 7 al 8. Y dice, santificados pues y sed santos, porque yo el Eterno, soy vuestro Dios. Y guardaos mis estatutos y ponerlos por obra, yo el Eterno que os santifico. Entonces acá tenemos una pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿qué? ¿Nos santificamos o Él nos santifica? ¿Ahí qué podemos decir? ¿Las dos o una sola? O bueno, ¿qué hago? Ahí como quien dice, Dios mío, ¿y aquí quién podrá ayudarme? ¿Cierto? Ahí es donde nos pone a pensar este verso. Y vamos a ver que ¿alguien va a opinar? ¿Va a decir algo? ¿No? Vale. Entonces déjame silencio acá. Eso. Bueno, entonces acá, entonces, ¿qué me está diciendo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero inclinar mi corazón, cuando yo me dispongo, ¿cierto? A hacer lo que Él quiere, a lo que Dios quiere, pues me voy a empezar a santificar, porque me voy a disponer a que Él haga su voluntad en mi vida, ¿sí? No es que, no, mi voluntad es la primera y pues ahí tú sabes que Dios es un caballero. Déjame ver o termino la idea y ya te doy la palabra, ¿listo? Entonces, si yo dejo que yo tomo lo que yo quiera, ¿cierto? Mi decisión conforme a mi voluntad, pues no me estoy disponiendo a hacer la voluntad del Eterno, ¿cierto? Y en Apocalipsis 22:11 nos dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, si tú quieres ser santo, pues síguete santificando. Si quieres ser justo, pues obras de justicia. Pero si prefieres ser inmundo, pues sigue en tu inmundicia, ¿sí? Eso es lo que te dice el Eterno, ¿sí? O sea, pues siga usted con lo que siga haciendo, pero que sea usted el que decida si quiere seguir al Eterno, quiere ir en contra de eso. Entonces, Dios pone las circunstancias de acuerdo a lo que tú quieras hacer y por lo menos no sé si ustedes se han puesto a analizar. Por lo menos, si ustedes quieren buscar trabajo en cosas de aseo, ustedes empiezan a buscar en cosas de aseo, ¿cierto? Hasta que le llegue la oportunidad. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes quieren ir a beber? Por lo menos, pongamos una cosa así. ¿Qué pasa cuando ustedes añoran un trago? Ay, que me quiero ir a tomar una cerveza, un vino, un aguardiente, un tequila, bueno, lo que ustedes pongan un trago X, ¿sí? Yo lo quiero ir a tomar. ¿Qué pasa?
Cuando ustedes tienen esos deseos, no se le aparece un amigo y le dice, ay, camine, camine, yo lo invito. O aparece el vecino, un hermano, un tío y va y se lo lleva, camine, camine, eso yo lo llevo, camine, vamos a tomar. Y usted dice, uy, se me cumplió el deseito, ¿cierto? ¿O qué pasa cuando tú quieres santificarte? Es decirte, cuando quieres caminar de acuerdo a las leyes de Dios, pues ahí sí encuentras gente a tu camino que te va guiando, que te va direccionando, ¿cierto? Incluso que te va acompañando o hasta te va diciendo, oiga, ¿no es que usted es muy santo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cierto? Entonces te empuja a irte por el camino. Eso es lo que dice Dios. Entonces, si tú quieres andar en la inmundicia, pues yo te pongo las circunstancias a ver si tú quieres seguir por el mismo camino. Pero si tú te quieres santificar, pues yo te pongo las circunstancias para que me busques. ¿Cómo ustedes llegaron a estar hoy en esta clase? Sí, pónganse en analizar ustedes cómo empezaron a ver de las raíces hebreas, cómo escucharon a Joseph, cómo descubrieron a descubrir la Biblia. Y fue ¿por qué? Porque fueron circunstancias que hoy en día ustedes dicen, pero eso no tiene nada que ver, pero fueron circunstancias que te fueron llevando al camino que Dios quería para ti, porque tú estabas buscando de Él, ¿sí? Y si nosotros miramos por lo menos una persona drogadicta, ustedes le ponen a mirar desde sus inicios hasta donde terminaron, fueron circunstancias que se fueron acomodando. Y si él no le puso tate quieto a cierto nivel, ya tenía las de perder, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos acá. Entonces, si yo pongo mi deseo, me dispongo a buscar del Eterno, pues de lógico que ahí sí el Eterno va a acomodar todas las cosas para que yo siga buscándole. Pero si yo empiezo a desviarme, si yo empiezo a buscar otras cosas, pues van a empezar a aparejar esas cosas que me van a desviar. ¿Por qué? Porque tu corazón se está inclinando más hacia esas cosas que hacia el eterno, ¿sí? Por eso es que él te dice, santifícate, o sea, busca, quiere solo seguirme a mí, deja buscar otras cosas y así yo acomodo las circunstancias para que te santifiques. Entonces, ¿qué te dice? Ten la disposición, el querer de santificarte y así yo te voy a santificar. Ten la intención de guardar los mandamientos. ¿Qué quiere decir? Por lo menos yo trabajo todos los sábados. Un decir, ¿sí? Yo estoy trabajando todos los sábados, pero tengo la disposición de guardar el sábado, guardar el Shabbat. Y le digo, Dios mío, ay, ¿cómo hago? ¿Cómo aparejo? Busco, hablo con mi jefe, le digo, ay, venga jefe, ¿cómo podemos hacer para cambiar este día? Yo le trabajo más días entre semana, le trabajo un domingo si usted quiere, pero déjeme este día porque lo necesito, ¿sí? Cosas así por el estilo. Hago todo el deber para yo guardar el día, pues de lógico que él va a hacer las circunstancias para que yo pueda guardar ese día. Pero ¿qué tengo que hacer? Disponerme. ¿Qué tengo que hacer? Hacer mi parte, demostrar que realmente quiero guardar esos mandamientos para que él ahí sí empiece a santificarme. Antes él no lo va a hacer, ¿sí? Porque él es un caballero. Él te va a permitir decidir si tú sí quieres o no quieres, ¿sí? Él va a querer que tú lo sigas por amor, no por obligación. Que lo sigas porque realmente quieres estar con él, no porque alguien te lo está imponiendo, ¿sí? Eso es algo totalmente diferente. Ahora sí, Vero, dime, ¿qué pregunta tenías? No, nada más que también nos decían que él hace, él nos pone el querer como el hacer. Exactamente, muy bien, Vero. No sé si tengan dudas o preguntas, ya les robé 5 minutos. No sé si tengan dudas, ¿vamos bien? Todo claro. Vale. Entonces ya entendiendo ese versículo de que Él me santifica, ¿cierto? Si yo me santifico, pues Él me santifica, ya entendemos el por qué, pues tenemos que poner primero nuestra disposición, ¿cierto? Bueno, entonces ya teniendo en cuenta eso, no hay dudas, no hay preguntas, ¿cierto? Vale.
Te